Diga. Buenos días para todos. Iniciaremos la actividad académica en 15 minutos, ya que el doctor Miguel García tuvo un inconveniente de última hora. Muchas gracias.
¿Ustedes me dicen cuándo? Iniciemos. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Por favor, Estamos iniciemos. listos. Muy bien. Buenos días, doctor Miguel Ángel García Porras, decano de posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Doctor Sergio Arias Lara, coordinador de doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. A la audiencia que se ha conectado para formar parte de este evento, sean todos bienvenidos al primer encuentro científico internacional en ocasión de celebrar el tercer aniversario de aprobación por parte del Consejo Nacional de Universidades del doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. Este evento se realizará los días 14, 15 y 16 de diciembre del 2023 a través de las diversas plataformas del encuentro. Soy la doctora Milvia Peñalosa de Arias y para mí es un honor participar como moderadora de esta actividad académica investigativa que enaltece a la Universidad Nacional Experimental del Táchira, al Decanato de Posgrado de la UNED y al Programa de Doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. Las actividades a realizar estarán previstas de la siguiente manera. Para el día de hoy, 14 de diciembre, una conferencia central titulada Tecnologías disruptivas en la valoración de las tendencias gerenciales actuales, la cual será dictada por el doctor Miguel Ángel García Porras. El día viernes 15 de diciembre se realizará el forochat Gerencia y Evaluación en las Organizaciones Tecnológicas, Empresariales y Educativas. Este forochat contará con la presencia de foristas de diferentes países, donde tendremos a la doctora Elizabeth Lucero, representante de Argentina y España, a la doctora Rosa Santamaría, representante de España, y a la empresaria e ingeniero Mirna Rulli, representante de Paraguay, así como también al doctor Samuel Jaimes por Venezuela. Para el sábado 16 se realizará el conversatorio denominado Investigación Científica en el programa doctoral de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, el cual será dirigido por el doctor Sergio Alejandro Arias Lara y en el que participarán como invitados los doctorandos Luis Hernández Guanipa por la primera cohorte y Génesis Barberán, Richa Vargas y Ciro Carvajal por la segunda cohorte. Todos son participantes que se encuentran en el proceso investigativo de tesina doctoral. A continuación, saludos del decano de posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, doctor Miguel Ángel García Porras. Adelante, doctor. Muy buenos días para todos. Es un placer de nuevo reencontrarnos en estas actividades que nos llenan, que nos alegran y que nos dan muchas satisfacciones. Gracias al doctor Sergio Arias, a la doctora Milvia, por estar siempre empeñados en poner un granito de arena cada vez que hay una fecha importante que celebrar. Hoy son 3 años de que el Consejo Nacional de Universidades aprobó este doctorado. Y realmente para nosotros es de inmensa satisfacción porque ha sido el único doctorado que nos han aprobado. Hemos llevado otros proyectos y no ha sido posible que nos lo apruebe. Estamos en desarrollo de otros proyectos que posiblemente no los aprueben para el próximo año. Vamos a ver, esperamos que así sea. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que la conferencia que les voy a dictar sea del agrado. No hay muchas cosas nuevas o resaltantes, así que hablar después de las 2 últimas conferencias que he dictado, pero sí hay algunos elementos importantes que podemos tener allí presentes. Ok. Bueno,
Muchas gracias, profesor. Seguidamente, saludo al doctor Sergio Arias, coordinador del doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. Adelante, profesor. Buenos días, doctor Miguel García, decano de posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Todo el público que tiene que ver con lo que son investigadores, docentes, estudiantes y público en general, que ha hecho presencia a este llamado para conmemorar estos 3 años, como lo dijo el doctor Miguel García, desde que el CNU, desde hace 3 años, eso fue un 15 de diciembre del año 2020, en plena pandemia, cuando comunicó a la universidad la aprobación para iniciar este magnífico doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. Han sido 3 años que en su recorrido de esa aprobación, inmediatamente a los 3 meses se iniciamos con la primera corte. Actualmente tenemos en curso 4 cortes, 2 de las ellas ya se encuentran en ese proceso investigativo de tesina doctoral, lo cual indica que en menos de 3 años de que se inició formalmente la parte académica, ya se están viendo algunos frutos investigativos y consolidación de los estudiantes que están entrando en un proceso de tesina doctoral para finalmente llegar a la tesis doctoral y obtener ese título de doctor. Es de profunda satisfacción conmemorar este evento de esta manera, con estas 3 actividades variadas que tienen que ver con ese encuentro científico internacional que tenemos invitados de varios países. Le auguro al doctorado y a todos que hacemos vida en él y todos los que estamos de alguna manera relacionados con este programa, el mayor de los éxitos. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Sergio. Daremos inicio con la conferencia central del evento titulada Tecnologías disruptivas en la valoración de tendencias gerenciales actuales, la cual será presentada por el doctor Miguel Ángel García Porras. El profesor Miguel Ángel García Porras es doctor en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia en la Universidad de Nova, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Es magíster en Gerencia Educativa de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, especialista en Informática Educativa de la Universidad Simón Bolívar e ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de los Andes, Venezuela. El doctor Miguel Ángel García Porras actualmente es decano de posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ha ocupado diversos e importantes cargos, entre los que se destacan como coordinador de la Comisión de Educación a Distancia UNED, jefe del Departamento de Carreras Técnicas Semipresenciales y coordinador operativo del Decanato de Posgrado, entre otros. Asimismo, es autor de investigaciones y ha sido tutor y jurado de diferentes trabajos de investigación. Por otra parte, ha participado en diversos talleres, congresos y convenciones. Adelante, doctor Miguel García. Bueno, muy bien. Muchas gracias de nuevo. Vamos entonces a avanzar en la agenda de trabajo sobre esta conferencia titulada Tecnologías disruptivas en la valoración de tendencias gerenciales actuales. Tienen ustedes allí en pantalla, me imagino que sí lo están viendo, sí. Vamos a hablar un poquito, hacer un bosquejo rápido de lo que son las tecnologías disruptivas. Las tecnologías disruptivas son las que tienen el potencial de cambiar radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Vale la pena decir que hace años, cuando no existía el computador, cuando no teníamos esa herramienta para nosotros trabajar, como lo hacemos hoy en día, las organizaciones, tanto privadas como públicas, pues lo hacían a través de, para organizar sus archivos, sus informes y todo lo que ellos necesitaban, sus balances, pues utilizaban unas máquinas que se denominaban máquinas de escribir. Y esas máquinas de escribir eran manejadas por unos profesionales que se les llamaba mecanógrafos. Esos mecanógrafos eran bien vistos en casi todas las organizaciones y habían academias para estudiar mecanografía. Se graduaban como mecanógrafos 1, mecanógrafos 2, mecanógrafos 3 y así los trabajaban en las empresas. Con el llegar del computador a las empresas, a las organizaciones,
pues este cargo fue quedando de lado y realmente hoy en día pues ya no se utilizan esos aparatos llamados máquinas de escribir, sino que el aparato a utilizar dentro de las organizaciones es el computador. Por lo tanto, el computador fue una tecnología disruptiva en su momento. Fue una tecnología que cambió radicalmente la forma en que se trabajaba anteriormente, en que vivíamos, en que hacíamos las cosas. Y bueno, justamente hay mucho más ejemplos de tecnologías disruptivas. Esas tecnologías tienen un impacto significativo en las tendencias gerenciales actuales, pues indudablemente al nosotros utilizarlas dentro de las organizaciones van a cambiar mucho la forma en que las empresas operan y administran sus negocios. Algunos ejemplos de esas tecnologías disruptivas es, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de automatizar tareas, de mejorar la toma de decisiones de las organizaciones, de crear nuevos productos y nuevos servicios y contribuye a cambiar la forma en que las empresas organizan sus trabajos, gestionan los recursos y se comunican con sus clientes. Eso es parte de lo que sería la inteligencia artificial. Hay muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial que se están creando, como por ejemplo que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano en sus labores, en sus trabajos. Bueno, así como el computador desplazó a los mecanógrafos en su oportunidad y se crearon nuevos trabajos con la llegada del computador, como fueron los transcriptores de datos, como fueron los programadores, los operadores de computadoras, los analistas de sistemas, los ingenieros de sistemas, los ingenieros en informática, los ingenieros en computación, todo ese conjunto de empleos que se crearon a raíz de la llegada del computador, pues es verdad que desapareció el empleo de los mecanógrafos, pero también fueron muchos los que se crearon alrededor de ellos. Entonces, eso mismo está ocurriendo ahorita con la inteligencia artificial. La gente cree que va a quedar desplazada y realmente lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo es una transformación del trabajo. Esa transformación del trabajo, vale la pena decir, es que si yo estoy haciendo una tarea actualmente, un trabajo determinado dentro de mi organización y me llega allí esa tecnología disruptiva llamada inteligencia artificial, pues lo que yo tengo que hacer es aliarme con ella, estudiar cómo es que la inteligencia artificial va a realizar el trabajo que yo estaba haciendo y transformar la forma en como yo lo estaba haciendo, ayudándome con la tecnología, con esta tecnología disruptiva para realizar mejor mis trabajos. Y empezar a estudiar la inteligencia artificial como una ciencia que nos va a permitir generar y crear nuevos trabajos, nuevos empleos, nuevas formas de hacer las cosas. Eso es lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo con la inteligencia artificial. Hay otras tecnologías disruptivas como el Big Data, por ejemplo, que esta es una herramienta muy interesante porque permite procesar grandes volúmenes de datos, inclusive volúmenes que son complejos y que pueden ser analizados para obtener información valiosa en las empresas. La mayoría de las empresas dispone de grandes volúmenes de datos guardados en sus bases de datos, pero solamente lo que muchas empresas hacen es obtener el balance o el estado de ganancias y pérdidas y mirar un poco cómo está funcionando la empresa sin proyectar un poco hacia adelante. Por lo tanto, los gerentes tienen ese compromiso de mirar cómo esa tecnología está entrando en las organizaciones y cómo ahora yo puedo procesar grandes volúmenes de datos para que me den una mejor visión, una mejor claridad para las tomas de decisiones. Por ejemplo, que yo pueda ver que el producto A que estoy vendiendo hoy, lo vendí el año pasado, o lo vendí el anterior, o lo vendí hace 3 o 4 años atrás, y mirar entonces, hacer comparaciones de cómo fue el movimiento de esas ventas con respecto a las que estoy haciendo hoy en día. Y desde allí entonces mirar, bueno, estoy mejorando o estoy estancado o simplemente estoy
en forma negativa o tendiendo a situaciones malas para la empresa. Por lo tanto, el Big Data, unido a un buen programa de tendencia de datos o de modelaje de datos, que podría ser modelar datos a través de una expresión totalmente matemática, o modelar datos a través de todo lo que corresponde a redes neuronales. Eso también se puede hacer. Y entonces unir esos programas que me permiten hacer modelamiento de datos o modelaje de datos con el Big Data es una tremenda herramienta para los gerentes actuales, que pueden entonces ahora operar con mayor prioridad, y de esos modelos o de ese modelado de datos usted puede proyectar las ventas, los compromisos con los clientes, estudiar los clientes de una manera más completa, analizar muchas cosas que se requieren hoy en día dentro de las organizaciones. Otra herramienta que es una tecnología disruptiva que ya se está utilizando en muchos países es la robótica. La robótica, pues, como todos pues, hemos visto o hemos leído en algún momento, es una tecnología que nos va a permitir automatizar tareas, sobre todo peligrosas, repetitivas o que requieren de fuerza. Por ejemplo, son muchos los robots que se están utilizando hoy en el área de construcción o en otras áreas que son altamente riesgosas. Entonces, esos robots se utilizan y muchas veces con la precisión perfecta hacen sus trabajos y nos ahorran a nosotros riesgos con empleados. Claro está que, por ejemplo, en el campo de la robótica automotriz, son muchos los empleados que ya no están en esas empresas porque los robots están ensamblando los carros, están haciendo todo el trabajo que se hace normalmente en este campo de la ciencia de la mecánica automotriz. Por lo tanto, entonces, esos robots están creando nuevas oportunidades de empleo, nuevas formas de hacer las cosas, y nosotros, pues, cuánto quisiéramos tener un robot en nuestra casa para hacer las tareas rutinarias, como por ejemplo lavar los platos de la cocina o hacer la limpieza completa de todo el apartamento o toda la casa, o otras cosas que también podrían ser que son que requieren de algún esfuerzo físico y que muchas veces pues no lo tenemos. Pero la robótica está avanzando inclusive al campo de la agricultura, donde vemos robots ahora que hacen los trabajos de los obreros del campo, el sembrado, el recoger las cosechas y muchas otras cosas también. Por lo tanto, la robótica es una tecnología disruptiva que tenemos que tomarla, analizarla, estudiarla y unirnos a ella para también lograr, vamos a decir, transformar el trabajo que estamos haciendo y ver de qué manera lo podemos aprovechar en beneficio de nosotros mismos y de la empresa. Otras tecnologías disruptivas es la ciberseguridad. La ciberseguridad, bueno, es un área donde hay mucho por hablar sobre la protección de los sistemas informáticos y la información de los ataques cibernéticos. Una de las cosas que uno observa actualmente es que constantemente aparecen noticias de me violaron mi seguridad en mi cuenta del banco, o utilizaron clonaron mis tarjetas de débito o mi tarjeta de crédito. Eso ahora se necesitan más que antes expertos en ciberseguridad, de tal manera que las empresas pues dependan cada vez más de la tecnología, por tanto eso se hace prácticamente imprescindible. Ciberseguridad, otra área importante que nosotros debemos mirar. Estos son algunos ejemplos, pero también hay más ejemplos de tecnologías disruptivas, como por ejemplo el Internet de las Cosas, la impresión 5D, que se está utilizando mucho en el área de la construcción, y muchas otras tecnologías disruptivas que ya están allí y que nosotros tenemos que asociarnos con ellas. Todas esas tecnologías van a aportar aspectos innovadores que pueden afectar la gerencia a corto plazo.
por ejemplo, la creciente adopción de esas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización de procesos, pues indudablemente están innovando pues todo el campo de la gerencia, y nosotros necesitamos estar ubicados ahí al lado de ellas para hacer que las cosas funcionen un poco mejor. Hay una creciente demanda de formas de alternativas de trabajo, el trabajo remoto, la colaboración virtual. Fíjense que ahorita, cuando recién tuvimos la pandemia, fueron muchas las empresas que cerraron sus Santa Marías porque no estaban preparados para trabajar en forma virtual desde las casas. Y todavía algunas de ellas siguen así cerradas y han desaparecido. La razón es porque no ha habido un plan o un proyecto de capacitación al personal para optar por esas alternativas de trabajo, como el trabajo remoto, la colaboración virtual, todas estas cosas que hoy en día pues ya las estamos utilizando con mayor frecuencia en casi todas las áreas del saber. La analítica de datos y la toma de decisiones basadas en datos, eso ya lo acabo de explicar ahorita. La sostenibilidad y la responsabilidad social es otro elemento que es importante que nosotros lo analicemos, sobre todo porque, bueno, en ese campo hay mucha tela por cortar en la parte de sostenibilidad. Ya vamos a tocar un poquito más adelante más eso. Algunas tendencias entonces de la gerencia actual es la importancia de la innovación. O sea, hoy día las empresas que no se adapten a las nuevas tecnologías y que indudablemente requieren innovar en su campo de acción, pues van a tener que quedarse atrás. Por lo tanto, los gerentes tienen que estar enfocados en la innovación y la búsqueda de nuevas formas de hacer negocio. La innovación es un punto supremamente importante porque para todas las organizaciones el mantenerse estancado en la producción de un mismo producto o de un mismo servicio, pues eso va a conducir a la larga a una caída abrupta de las empresas y prácticamente casi que van a quedar fuera del mercado de su competencia. Por lo tanto, hay que innovar tanto en productos como en servicios. Y las tecnologías están para eso, sobre todo estas tecnologías disruptivas. La importancia de la colaboración. Las empresas necesitan colaborar con otras empresas, con organizaciones e individuos para aprovechar las nuevas tecnologías. Los gerentes deben ser buenos líderes y colaboradores. Es decir, si hay algo que es casi obligante hoy en día, es que ninguna empresa puede andar sola por ahí por su área, sino que necesitan colaborar con otras empresas, formar casi como un equipo empresarial de empresas que nos ayuden, que nos orienten en algunos momentos y que nos presten su colaboración cuando nosotros lo vamos a requerir, sobre todo cuando estamos estancados, cuando las cosas están complicando. Eso requiere, ese ambiente de colaboración requiere de buenos líderes. El liderazgo es un aspecto supremamente importante en las empresas y esos liderazgos que hasta ahora nosotros hemos conocido como el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional o los liderazgos producto de estas nuevas tendencias que son tan importantes ponerlos en práctica, son esos líderes los que van a tener esa inmensa responsabilidad de buscar esas alternativas de colaboración con otras empresas. La importancia de la flexibilidad. El mundo empresarial está cambiando rápidamente. Los gerentes deben ser flexibles y adaptables a los cambios. Entonces, un gerente rígido, una empresa totalmente rígida, es una empresa que no va para ningún lado. En esto, entonces, la flexibilidad es muy importante. También la importancia de la diversidad e inclusión. En este sentido, las empresas que son más diversas e inclusivas son más innovadoras y exitosas.
Entonces, los gerentes deben de crear un entorno de trabajo inclusivo que valore a todos los empleados. Entonces, allí está ese punto importante que corresponde a la importancia de la diversidad y la inclusión. Otro elemento que ya lo toqué un poquitico hace unos minutos es lo relacionado con la importancia de la sostenibilidad. Las empresas cada vez más están cada vez más comprometidas con la sostenibilidad. Los gerentes deben de implementar prácticas sostenibles para reducir su impacto ambiental. En este sentido, entonces la sostenibilidad empresarial pues corresponde a todos esos esfuerzos que hace la empresa para poder sostener su actividad económica. Principalmente considerando algunos factores como el factor social, el medioambiental, haciendo de su gestión una acción responsable con los recursos que se dispongan. Entonces, la sostenibilidad es un concepto muy importante en todas las actividades que desarrollan las empresas porque establece un parámetro de medición respecto a cómo utilizan sus recursos financieros, también sus recursos humanos, por supuesto, operacionales, y cómo tratan los recursos tangibles, insumos, materiales e incluso residuos. Esto significa, por ejemplo, que en el ambiente de la construcción, por poner un ejemplo, en todas las áreas lo hay, pero cuando se está construyendo haciendo una obra, ¿cuánto cemento o mezcla cae al suelo y se pierde? Entonces ahora esos recursos, esas partes sobrantes, que en muchas oportunidades lo que se hace es que se botan, ahora hay que pensar cómo yo puedo reciclar esos elementos para para aprovechar mejor el recurso. Lo mismo ocurre en otras industrias grandes, volviendo al caso de la construcción, las empresas que fabrican o que producen cemento. Uno ve esas chimeneas en esas empresas botando un humo constantemente por producto del trabajo que están realizando. Bueno, esas cosas hay que cambiarlas porque uno de los elementos que nosotros estamos luchando actualmente es la parte ambiental, y la parte ambiental pues requiere de atención hoy en día. Entonces, ¿cómo pueden abordar los gerentes estas tendencias? Entonces, por ejemplo, para fomentar la innovación, los gerentes pueden crear un entorno de trabajo que promueva la creatividad y el pensamiento crítico. Puede proporcionar recursos y oportunidades para que los empleados experimenten y aprendan nuevas cosas, para fomentar la colaboración. Los gerentes pueden establecer equipos multifuncionales y yo diría también multidisciplinarios y crear procesos que faciliten la comunicación y la colaboración. Y para fomentar la flexibilidad, pues los gerentes pueden proporcionar a los empleados flexibilidad en el lugar de trabajo, como la capacidad de trabajar desde casa o, por ejemplo, ajustarse a unos determinados horarios dependiendo de las necesidades de la empresa. En ese sentido, pues uno debe pensar entonces que las empresas, los gerentes tienen que tener ahora una visión mucho más amplia que permitan enfrentar estas tendencias. El mundo actual está yendo hacia situaciones muy emergentes, muy difíciles, muy complejas. Lo que se habla para los próximos años, para este año que ya se avecina, el 2024, no es nada agradable, no son noticias que nos llenan, es por el contrario cuestiones que nos ponen a pensar mucho más y que en el campo gerencial pues hay que estudiar mejor qué estrategias aplicar para enfrentar esas situaciones que se están hablando de, por ejemplo, de una recesión económica para el 2024, de un aumento del costo de la vida que podría estar por encima, muy por encima de lo que nosotros vemos. En el caso de Venezuela, se habla, por ejemplo, de que si hoy un pan de jamón, por decir algo, que estamos en tiempo de Navidad, nos cuesta alrededor de 450 bolívares,
dentro de un año, por esta misma época, ese pan de jamón puede estar pasando los 1.000 bolívares. Eso pues hay que mirarlo muy bien, porque lo que viene es una situación totalmente emergente y difícil. Entonces, para fomentar, por ejemplo, la diversidad y la inclusión, los gerentes pueden crear un entorno de trabajo que sea respetuoso y acogedor para todos los empleados. Pueden establecer políticas y programas que promuevan la diversidad e inclusión. Y para fomentar la sostenibilidad, los gerentes puedan establecer objetivos de sostenibilidad y desarrollar planes para alcanzarlos. Pueden implementar prácticas sostenibles en las operaciones de la empresa. Por lo tanto, al abordar estas tendencias que hemos analizado ahorita, los gerentes pueden ayudar a sus empresas a ser más competitivas y exitosas en el mundo actual. Lo contrario, pues están decretando prácticamente la muerte de las organizaciones, de las empresas. En ese sentido, pues entonces nosotros tenemos que mirar que nos vamos a enfrentar a un conjunto de factores para impulsar las tendencias de esa gerencia actual. Y entre esos factores está la globalización, que nosotros ya sabemos cómo ha afectado a muchas organizaciones y muchas economías en distintos países. La tecnología, que ese es el caballo de batalla a vencer, el caballo de batalla que tenemos que enfrentar y estudiarlo, analizarlo, comprometernos con ello y hacernos cada día más amigos de esas tecnologías. El cambio demográfico y el aumento de la conciencia social son algunas de esas factores que impulsan las tendencias gerenciales actuales. Estas tendencias están cambiando la forma en que las empresas operan y administran sus negocios. Bueno, esto básicamente es lo que yo traigo acá. Hay muchas cosas por hablar en el campo de la gerencia. Por supuesto que uno solamente, si se centra a hablar de, por ejemplo, de la robótica, tiene para desarrollar un tema, una actividad bastante grande. Por lo tanto, he tocado algunos elementos que son importantes en este mundo actual y que los gerentes tienen que asumir para corto plazo, sobre todo para corto plazo. Ya hoy en día hablar de estrategias a largo plazo es casi una utopía. Hablemos mejor de cosas a corto plazo y cuando mucho a mediano plazo. Bueno, gracias por la atención, gracias al doctor Sergio y felicitarlo por este cumpleaños de este programa que ha sido para nosotros muy exitoso, y a la doctora Milvia por la colaboración que siempre nos presta. A todos ustedes, gracias por sus atenciones. Estoy atento para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Miguel García, por tan importante disertación. En resumen, el doctor Miguel García habló sobre las tecnologías disruptivas, las cuales tienen el potencial de cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas. Resaltó que en su momento el uso del computador fue una tecnología disruptiva, ya que lo que se empleaba era la máquina de escribir. En su disertación, el doctor García hizo referencia a algunas tecnologías disruptivas, como la Big Data, el cual se permite el desarrollo, tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, y que el Big Data en conjunto con herramientas de modulado de datos resultan herramientas muy importantes y útiles en el momento de gerenciar. También habló sobre la inteligencia artificial, la cual actualmente existe gran incertidumbre porque se piensa que va a sustituir al hombre. Sin embargo, debe verse como un aliado para mejorar la productividad, el trabajo y el desarrollo de las organizaciones. Por otra parte, se refirió a la robótica, la cual es una tecnología que se emplea para automatizar tareas o en la realización en áreas riesgosas. Asimismo, consideró la ciberseguridad como una tecnología disruptiva donde existe esa protección de sistemas informáticos y ataques a los sistemas de información. Nombró el Internet de las Cosas y la impresión 5D, entre otros, como tecnologías disruptivas que realmente están generando grandes cambios y transformaciones en todos los ámbitos. Actualmente, hizo énfasis que actualmente las empresas deben estar atentas a la innovación, al trabajo en equipo, la flexibilidad y el trabajo colaborativo. Destaca que el accionar del líder es fundamental. También expresa la importancia de la diversidad e inclusión y la sostenibilidad. Muchas gracias, doctor Miguel García. Esperamos la audiencia, las preguntas que quieran realizar
Se abre el ciclo de preguntas, las cuales deben ser realizadas por la plataforma de YouTube o Facebook, y el doctor Miguel dará respuesta a algunas de ellas. Esperamos a ver si hay alguna pregunta, si nos envían alguna información. El profesor Carlos Peñalosa indica que excelente disertación, doctor Miguel. Con su exposición se devela la necesidad de adaptar los currículos a esta nueva realidad para afrontar los grandes cambios. ¿Qué nos puede aportar? Bueno, muy bien. Gracias, profesor Carlos Peñalosa, por estar atento a esta conferencia. Mire, el campo de la educación es un campo milenario. La educación como nosotros la hemos concebido a lo largo de la historia, de clases magistrales, donde el profesor expone sus conocimientos y los estudiantes reciben la clase con muy poca participación, donde casi no hay interacción, pues eso yo creo que ya está llegando a su fin, si no es que ya ha llegado. Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación han hecho que ese discurso, que era casi unidireccional, se convierta ahora en algo más interactivo. Las tecnologías nos han obligado a eso y nos han llevado a eso. Pero qué bueno que sean los estudiantes los que sean los protagonistas de una actividad académica, cualquiera que sea, porque eso hace que el estudiante tenga mayor responsabilidad en su quehacer y que se enfrente con mayor prioridad y con conocimiento de causa para recibir nuevos conocimientos que se puedan estar gestando en cualquier tipo de actividad académica. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de la educación virtual, con tantos cambios que han ocurrido. La educación virtual es una posibilidad hoy en día para gente que está en lugares remotos donde es difícil que una persona se presente o haga acto de presencia en una universidad, en un colegio, en una institución educativa para seguir una clase determinada. Por lo tanto, considero que esto es más que excelente, porque hoy en día pues el uso de todas estas tecnologías están cambiando pues la forma en que nosotros los docentes asumimos estos roles y ahora pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de trabajar. Muchas gracias, doctor. Omar Suárez, excelente profesor Miguel García. ¿Qué sugerencia de las tecnologías disruptivas recomienda? ¿Sugerencias? Sí. ¿Qué sugerencia de las tecnologías disruptivas recomienda? Bueno, en todas las tecnologías disruptivas, independientemente cuál sea, la sugerencia es tomarlas como un aliado, capacitarnos para utilizarlas, estudiarlas, no tenerles miedo. El miedo es un factor totalmente negativo que nos impide nosotros avanzar hacia nuevos derroteros. El miedo
lo han clasificado, por ejemplo, Maxwell, en 11 tipos de miedos. Y todos conducen a que si nosotros nos capacitamos en un área desconocida, por ejemplo, que es uno de los miedos más temidos, miedo a lo desconocido, pues indudablemente lo que tenemos que capacitarnos en esa área y enfrentarnos a esa nueva forma de hacer las cosas. Entonces, en cualquiera de las tecnologías es eso, enfrentarlas, estudiarlas, capacitarlas. Por ejemplo, los ingenieros civiles hoy en día están haciendo unas obras espectaculares utilizando la tecnología 5D. Y en esa tecnología 5D construyen sus edificaciones de una manera increíble y con altísima precisión. Pero eso nunca se estudió en la universidad. Ese ingeniero civil nunca vio eso, ni ese arquitecto vio eso en la universidad. ¿Qué le ha tocado? Capacitarse, estudiar, preparar para utilizar esas tecnologías en su campo de acción, en su área de acción. Los médicos, el campo de acción de los médicos es grandísimo en el área de la ciencia de la salud. Si miremos, con excepción de los últimos que se estén graduando, y sin embargo lo pongo en duda, todo ese conjunto de aparatos que ahora utilizan los médicos para estudiar la salud de un paciente. Eso no lo veían ellos cuando estudiaron, muchos de esos aparatos. Y entonces ahora, ¿qué han hecho? Se han aliado, han buscado la mejor forma de estudiar, de capacitarse, de prepararse para utilizar en favor de su profesión y de sus pacientes esos aparatos. Entonces lo que queda es, no hay que tenerle miedo a esas nuevas tecnologías disruptivas. El miedo es el enemigo número uno del avance y del progreso de las civilizaciones y de nosotros los hombres. Es el miedo, hay que vencerlo con estudio, con preparación, con capacitación. Eso es lo que yo puedo decirle allí en respuesta al profesor Omar. Muchas gracias, doctor. Lady Moreno, saludos, doctor Miguel. Muchas gracias por sus aportes. Mi inquietud es la siguiente. ¿Qué tipo de tecnologías disruptivas son más accesibles y favorables para atender las necesidades de las organizaciones? Y puntualiza en qué tecnologías son más prioritarias en el marco de la construcción de políticas públicas. Muy bien. Mire, el uso del Big Data en unión con el Power BI, que es una herramienta para crear modelos matemáticos, que nos van a permitir estudiar los grandes volúmenes de datos, para mí es una de las principales tecnologías disruptivas que todo gerente tiene que dominar y aprovechar que buena parte de esas tecnologías disruptivas, por ejemplo, como el Power BI, que es para hacer análisis de inteligencia de negocios, permiten de alguna manera proyectar la situación de una empresa y que el gerente pueda tener herramientas para tomar decisiones con bastante lucidez. Cuando yo hablo de lucidez es que el ambiente me lo permite a mí ver cuál es el mejor camino cuando se procesan esos volúmenes de datos. Pero lo que pasa es que mucha de esa data, muchísima de esa data está almacenada, está guardada y nadie sabe de ella. Por ejemplo, aquí en la universidad, ¿cuánta data está guardada en las bases de datos nuestras de lo que ha sido el rendimiento académico de nuestros estudiantes a lo largo del tiempo? Y nosotros prácticamente, ¿qué hacemos? Miramos el último mes o el último año, cómo estuvo la deserción, cuántos cupos nos quedan para recibir nuevos estudiantes. Pero analizar lo que ha sido las tendencias a lo largo de muchos años, por ejemplo, ahora que la universidad va a cumplir 50 años, analizar todo ese conjunto de datos que está guardado y proyectar de una manera adecuada, utilizando todas estas herramientas, por ejemplo, las herramientas para crear un modelo matemático, que yo sé que aquí hay personas que conocen muy bien de lo que es un modelo matemático. Entonces, el Power BI es una herramienta muy importante que, teniendo el modelo matemático, nos va a permitir procesar esa cantidad de datos
utilizando Big Data. Excelente, profesor. Omar Suárez, ¿es posible automatizar las aulas virtuales? Es decir, que el estudiante interactúe y obtenga respuesta inmediata mediante la inteligencia artificial. Bueno, siempre he dicho que los trabajos, en su mayoría, utilizando estas tecnologías disruptivas, se van a transformar y no van a desaparecer tal y cual como los conocemos, sino va a haber una transformación. Hasta ahora, pensar en la posibilidad de que el aula virtual funcione sola, de una manera casi automática, pues no está dado así tan fácilmente, ¿no? Quizás en aquellos cursos grandes, como los cursos MOOC, que se dan a través de Internet, donde la cantidad de estudiantes son de 3.000 y 4.000 estudiantes para un mismo curso, donde hay aproximadamente 10 docentes dictando el curso, que están en la responsabilidad de esos cursos, pues quizás pueda haber algunos elementos de aprendizaje automático y cosas de ese estilo que se estén utilizando allí. Las grandes universidades del mundo son las que están utilizando estas cosas, pero realmente pues considero que todavía a nosotros no nos ha llegado la hora para eso. Es posible que en un futuro esas cosas puedan ocurrir. Muy bien. Carolina Casanova. Excelente, profesor Miguel. ¿Qué tanto cree usted que puede influenciar la inteligencia artificial en la educación y sobre todo en los estudios de maestrías y doctorado? Bueno, la inteligencia artificial hoy en día pues hay alrededor de unos 6.000 programas de inteligencia artificial que han aparecido, unos mejores que otros. Lo que sucede es que recordemos que estos son máquinas que nos pueden dar una respuesta buena, una respuesta regular o una respuesta mala. Y nosotros tenemos que discutir esa respuesta con la inteligencia artificial. Entonces, en el campo de la educación, la inteligencia artificial, si bien es cierto que se puede aplicar en muchas áreas, también tenemos que estar atentos a las respuestas que nos den y analizarlo. Porque, por ejemplo, la profesora Carolina, que es del área de electrónica, si le hace una pregunta asociada con el campo de la electrónica a la inteligencia artificial y le responde la inteligencia artificial una barbaridad, una cosa que no corresponde, ella de una vez le puede refutar a esa inteligencia artificial, eso no es así por esto, por esto y por esto. ¿Y qué está haciendo esa inteligencia artificial? Aprendiendo del conocimiento que tiene la profesora Carolina. Entonces, eso es lo que se llama aprendizaje automático, que la inteligencia va a recibir esa retroalimentación. Posiblemente la inteligencia artificial le pida algunas disculpas asociadas con eso, o por el contrario le dice, sí, perfecto, usted tiene razón, yo lo que quise decir fue esto, tratando de irse por la rama, pero realmente son muchos los aportes. Ahora, son muchas las preguntas que uno le puede hacer a una inteligencia artificial y que recibe buenas respuestas. Allí es cuando uno tiene que mirar con detenimiento cómo puede utilizar usted esas respuestas para aprovechar en sus estudios de maestría o especialización, inclusive de doctorado. También tenemos que estar atentos a todo lo que es la ética del uso de la inteligencia artificial, porque cuidado con que con la inteligencia artificial nosotros nos convertamos en un copy-paste para enriquecer una tesis de o un trabajo académico, cualquiera que sea. Eso podría convertirse en un elemento antiético. Acá en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas ha estado trabajando en una normativa de ética del uso de la inteligencia artificial. La UNESCO ha girado un conjunto de instrucciones muy valiosas de cómo los gobiernos de los distintos países pueden utilizar la inteligencia artificial siguiendo algunas normas éticas. Y así hay otras organizaciones en el mundo que se están preocupando por el uso de la ética en la inteligencia artificial. Si nosotros miramos algunas cosas que
que hay alrededor de la inteligencia artificial mal concebidas. Por ejemplo, una fotografía que circuló por las redes sociales del Papa con una vestimenta que no es la vestimenta adecuada que usa el Papa. Eso es hecho con inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Que estamos dando un vuelco a una herramienta tan poderosa para utilizarla para degradar a una persona. Lo mismo ocurrió con el presidente Donald Trump, cuando lo sacaron con traje presidiario y otras cosas más, con arreglos hechos por inteligencia artificial que a la vista de cualquier persona pues podría parecer cierta. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. El uso de la inteligencia artificial, pero con un valor ético claro, como los valores que a nosotros nos han enseñado a lo largo de la vida. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas. Los invitamos a participar el día de mañana a las 11 de la mañana por las plataformas de Facebook y YouTube con el foro chat Gerencia y Evaluación en las Organizaciones Tecnológicas, Empresariales y Educativas. También los invitamos a que quienes estén interesados en seguir sus estudios, el doctorado en Gerencia Evaluativa Tecnológica, Empresarial y Educativa tiene abiertas sus inscripciones para la 5ª cohorte. Así que quienes quieran participar, en la página del doctorado de la UNED posgrado está toda la información. A todos muchas gracias por la participación y hacemos un reconocimiento muy especial al ingeniero Michel Zambrano y al ingeniero Justo Becerra, personal del decanato de posgrado, quienes nos acompañan en la transmisión de este evento. A todos muchas gracias y los invitamos mañana para que participen en la segunda actividad académica de este importante evento que se está realizando desde la UNED. Muchísimas gracias. Hasta luego.